estoy confiado. Sé que tu mano me lleva sin duda a una victoria. Nací para ganar, no retrocederé. Yo sé que con Jesús todo lo puedo vencer. Nací para ganar, yo sé que triunfaré. Te doy gracias, mi Dios, porque hoy estás en mi casa. Vienen días de gloria, no puedo creer. Vienen días en que tu luz va a resplandecer. Como la aurora en aumento vas a brillar en plenitud. Yo espero lo mejor, yo espero lo mejor. Vienen días de gloria, lo puedo creer. Vienen días en que tu luz va a resplandecer. Como la aurora en aumento vas a brillar en plenitud. Yo espero lo mejor, yo espero lo mejor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tiempo de crecer en casa. Hoy estamos dando inicio a este nuevo mes, sexto mes ya del año 2020. Y el día de hoy arrancamos con este tiempo de crecer en casa, llegando con un mensaje de fe y esperanza. Y hoy estamos seguros que no va a ser diferente como lo hemos venido haciendo semana a semana. En estos días ya cambiamos de semáforo aquí en la ciudad de Quito, Ecuador. Se han dado varios cambios, varios negocios que han empezado a activarse también, varias situaciones igual contrarias que se han presentado, pero dentro de todo esto seguimos creyéndole al Señor, seguimos creyendo en su bendición, seguimos creyendo en su protección, seguimos creyendo en su provisión sobrenatural. Nos estamos preparando para empezar nuevamente a ser la iglesia que tenemos que ser, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos preparándonos con todos los detalles para que podamos juntos nuevamente reunirnos y empezar juntos a alabar al Señor en comunidad, darle lo mejor a Dios en comunidad y aprender más también de Él y seguir llevando al corazón de cada persona esa fe y esa esperanza para ser mejores, para que juntos podamos construir una sociedad mejor. Estamos y hemos visto cómo en este tiempo muchas noticias han venido dando acerca de la corrupción, los allanamientos y un sinnúmero de cosas. Cuánta corrupción se ha dado en este tiempo a nuestras espaldas, a las espaldas de la sociedad, que muchos ni siquiera se han dado cuenta, y aquellos que se han dado cuenta y lo han visto no han hecho nada. La ley ha querido hacer también su parte, pero hay otros que se oponen. Y gente que debería estar en la cárcel no lo está, gente que debería estar libre no lo está tampoco, y así está nuestra sociedad en este momento. Y justamente por eso quiero topar este tema el día de hoy, acerca de un pasaje que Jesús compartió con sus discípulos en ese tiempo, y hoy quiero compartirlo y creo que es pertinente también en medio de lo que estamos viviendo para la vida de cada uno de nosotros y también para la vida de cada persona que anhela ser mejor para su familia, pero sabemos que sin Jesucristo en nuestro corazón no lo podemos llegar a hacer. En el libro de Mateo capítulo 13 versos del 24 al 52 vamos a leer acá, y acá tengo un título que dice: la mala hierba y el trigo, o el trigo y la cizaña, o el trigo y el trigo falso también, como se lo conoce. Dice verso 24: Jesús les puso este otro ejemplo.
En el reino de Dios sucede lo mismo que le pasó a uno que sembró en su terreno muy buenas semillas de trigo. Mientras todos dormían, llegó su enemigo y entre las semillas de trigo sembró semillas de una mala hierba llamada cizaña y después se fue. En el reino de Dios sucede lo mismo que le pasó a un hombre que sembró en su terreno, que dice ahí, muy buenas semillas de trigo. Y eso es lo que Dios ha hecho en el corazón del hombre. Cuando nosotros venimos de esta tierra, yo no sé usted si ha visto algún bebé que empieza a hablar y empiece a hablar malas palabras, o un niño que empiece ya a caminar y empiece a robar, empiece a esconder, empiece a estafar, empiece a hacer cosas recontra indebidas. No, ¿por qué? Porque Dios ha puesto en cada uno de nosotros muy buena semilla, pero vamos creciendo y nos vamos corrompiendo conforme a la naturaleza que el hombre tiene, esta naturaleza de pecado del hombre caído. Y el hombre busca dañar a su prójimo, busca dañarse a sí mismo. Y por eso vemos cómo está la sociedad ahora, la gente aprovechándose de los más débiles, la gente aprovechándose de los más necesitados, y a gente que le debería estar llegando los alimentos que tanta falta les está haciendo, no les está llegando, mientras otros se siguen llenando sus bolsillos. ¿Por qué? Porque se perdieron en el camino. Cuando inicialmente fuimos creados a imagen de Dios y muy buena semilla fue puesta en nuestro corazón. Y dice ahí, mientras todos dormían, llegó su enemigo y entre las semillas de trigo sembró semillas de una mala hierba llamada cizaña y después se fue. Pero hoy no solamente quiero hablar acerca de lo que está pasando en la sociedad y los casos estos de corrupción, sino como iglesia. ¿Dónde estamos nosotros como iglesia? Y yo estoy seguro que su pastor, su líder, ha sembrado en usted también muy buena semilla de trigo. Mientras usted iba a sus grupos de amistad, cuando los teníamos presenciales, mientras iba a su congregación, muy buena semilla de trigo fue sembrada en su corazón. Pero entramos en esta cuarentena y mucha gente se durmió. Verso 25 dice, mientras todos dormían, llegó su enemigo. Hay gente que se durmió espiritualmente. Hay gente que se distrajo en otras cosas. Hay gente que perdió su propósito. Hay gente que perdió su visión de ser un hijo de Dios. ¿Y qué pasó con todo esto? Vino el enemigo. Llegó su enemigo y entre las semillas de trigo sembró semillas de una mala hierba llamada cizaña. Y la iglesia se ha dormido y ha venido el enemigo a poner cizaña en medio de la iglesia misma. Mucha gente que en este tiempo ha dejado de creer en lo que es la iglesia, ha dejado de creer en Dios mismo, no solamente en la iglesia como estructura, sino en Dios mismo. Gente que ha abandonado su fe, gente que ha traicionado sus principios. En este tiempo de cuarentena es cuando se está viendo y está saliendo a luz muchas cosas que no estaban bien en el corazón del hombre. Y lo que estamos viendo en la sociedad es el reflejo también de quienes nosotros estamos siendo como iglesia. La iglesia necesita empezar a ser la iglesia del Señor, que predique la palabra y que sigamos llevando la salvación a cada alma que lo necesita. Cada persona necesita escuchar el mensaje de salvación. Nosotros no estamos buscando cosas económicas, cosas que se acaban. Estamos pensando en la eternidad, porque a eso fuimos llamados. Y la eternidad se basa en la palabra de Dios, porque Dios es un Dios eterno y Él vino a salvar a esta humanidad caída. De lo contrario, vemos lo que está pasando en la sociedad, lo que está pasando con muchas familias, con muchos jóvenes, niños, adolescentes, familias que se están quebrando, familias que se están destruyendo, hombres y mujeres que están cayendo presa de todas sus pasiones. Veía una noticia del periódico que en Argentina, ¿se imaginan ustedes? Un grupo arremetió contra una adolescente en abuso sexual y la juez dictó desahogo sexual y no están presos. Las cosas malas son malas, las cosas buenas son buenas, hay buenas y malas, no hay medias tintas. Pero ahora a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos
bueno. Y mucha gente está siendo presa de sus pasiones y todo lo demás. ¿Por qué? Porque no tienen temor de Dios, porque se han olvidado de Dios. Y nosotros como iglesia debemos empezar a predicar esa palabra de Dios con poder y con autoridad para que esta sociedad sea cambiada. Sé que hay muchas cosas que van a ir de mal en peor, pero en este tiempo y de aquí en adelante nosotros tenemos que seguir siendo más sal y más luz para este mundo que lo necesita. Y por eso la iglesia tiene que volver a ser la iglesia que debe ser, la iglesia que estaba siendo, una iglesia de poder, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que no se avergüenza de Jesucristo, una iglesia que vive día a día su fe, que vive día a día la palabra de Dios también. No una iglesia que se quede escondida en su casa, no una iglesia que se quede escondida en un sofá con pijamas viendo la prédica y medios dormidos. No, necesitamos volver a ser la iglesia activa, la iglesia que sigue llevando el alimento a quien lo necesita, la iglesia que sigue predicando la palabra de Dios. En este tiempo muchas iglesias hemos seguido llevando el alimento físico también a la gente que lo necesita. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo porque es parte del trabajo de la iglesia también. Pero la clave principal de la iglesia es predicar la salvación a través de Jesucristo. Y que todos los que se acerquen al Señor, sus vidas sean transformadas y empiecen a dar fruto que sea evidente. Y dice acá, sembró semillas de una mala hierba llamada cizaña y después se fue. Cuando las semillas de trigo produjeron espigas, los trabajadores se dieron cuenta de que también había crecido cizaña. ¿Quiénes se dieron cuenta? Los trabajadores. No los vagos, no los que hacen nada, los trabajadores se dieron cuenta, los que están en el día a día, los que están conectados con Dios, los que están haciendo que las cosas sucedan, son los que se dieron cuenta que algo mal estaba pasando, algo no estaba bien, había crecido la cizaña en medio del trigo también. Dice, entonces fueron a donde estaba el dueño del terreno y le dijeron, Señor, si usted sembró buenas semillas de trigo, ¿por qué también creció la cizaña? Y el dueño les dijo, esto lo hizo mi enemigo. Hay un enemigo que está buscando la destrucción de la humanidad. Hay un enemigo que está buscando la destrucción de las familias. Hay un enemigo que está buscando la destrucción de cada persona y ese enemigo se llama Satanás. Pero nosotros como iglesia debemos levantarnos como los guerreros de Dios que somos, en oración, en fe, creyéndole para predicar la palabra y que el trigo sea el que empiece a dar ese fruto verdadero en medio de toda la situación que podemos estar viviendo. Y dice, los trabajadores le preguntaron, ¿quiere que vayamos a arrancar la mala hierba? El dueño les dijo, no, el trigo y la cizaña se parecen mucho y a lo mejor ustedes van y arrancan el trigo junto con la cizaña. ¿Se da cuenta? El trigo y la cizaña se parecen mucho, pero no son lo mismo. Hay gente religiosa que dice que es cristiana, que dice que teme a Dios, pero no son. Se parecen mucho, pero no son. Se parecen mucho a los hijos de Dios, pero no son. Hay gente política que ha dicho, sí, yo temo a Dios, han ido a iglesias, se parecen mucho, pero no son. Y en medio de la tentación, en medio de cosas que pueden ir sucediendo, las circunstancias prueban el corazón del hombre. El trigo y la cizaña se parecen mucho. Son dos plantas completamente diferentes. Se parecen mucho, pero no son lo mismo. Dice verso 30, mejor dejen que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, la amontonen y la quemen. Luego recogerán el trigo y lo llevarán a mi granero. El trigo y la cizaña se parecen mucho. Dijo, dejen que las dos plantas crezcan
juntas. Lastimosamente, el trigo y la cizaña tienen que crecer juntas. Pero dice, cuando llegue el tiempo de la cosecha, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para el que eligió ser cizaña y hay un tiempo para el que eligió ser trigo. Tú puedes elegir ser trigo o ser cizaña y quedarte siendo tóxico para otros. ¿Cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? El trigo y la cizaña se parecen mucho. Y empiezan a crecer. Cuando están creciendo, se parecen mucho y usted no puede distinguir. Si usted quiere ir y arrancar la cizaña, del trigo y dejar que el trigo crezca, puede equivocarse porque se parecen mucho. La cizaña tiene sus espigas también, pero son espigas huecas y son espigas tóxicas. Mientras que el trigo va creciendo y esas espigas se van llenando de grano, se van llenando de alimento. Y cuando van creciendo, el trigo, por el peso que tiene en sus granos, ¿qué es lo que hace? El trigo se inclina por el peso que tiene. Mientras que la cizaña, ¿qué hace? Sigue erguida, sigue firme, sigue recta. Y ahí es cuando pueden distinguir cuál es trigo y cuál es cizaña. Y ahí lo pueden separar. Aquellas personas que solamente aparentan que tienen fe, aparentan que tienen bondad, aparentan que tienen piedad, pero por dentro están huecas, son tóxicas, tienen cosas tóxicas para ellos y para los demás. Y en este tiempo mucha gente que teme a Dios ha permitido que el enemigo venga y ponga semilla de cizaña en sus corazones. Y han permitido que esa cizaña empiece a crecer y empiece a afectar sus vidas porque son plantas tóxicas, y esa cizaña ha empezado a poner pensamientos tóxicos, sentimientos tóxicos, emociones tóxicas que no les están llevando a nada bueno. ¿Qué tipo de emociones, qué tipo de pensamientos tóxicos en este tiempo has empezado a tener con respecto a tu matrimonio? Con respecto a tus hijos, con respecto a la vida, con respecto a la fe, con respecto a tu propia vida. Has permitido que el enemigo venga y ponga cizaña en tu corazón. Y la iglesia ha permitido que el enemigo venga y ponga cizaña en el corazón. Y que de esta manera sigamos también escondidos y no siendo la luz que deberíamos ser. Nos estamos preparando para volver nuevamente. Y dentro de todo esto hay un sinnúmero de cosas que varias iglesias están tomando en cuenta para sus protocolos. Pero una de las cosas que me llamó la atención, revisando varias, es que va a haber esta prohibición de los mayores de 60 años y de aquellas personas vulnerables, porque tienen alguna enfermedad que podría afectarles de alguna manera drástica con este virus, que es lo que dicen, ¿verdad? Yo estaba viendo todo esto de algunas personas en esa lista por las enfermedades y yo veía y decía, entonces yo no voy a poder volver. No voy a poder ir a la iglesia. No voy a poder ir a predicar. Y todo esto está buscando la destrucción de la iglesia. Solamente una clase elitista es la que podría llegar a la iglesia. Y la iglesia no está hecha para ciertos grupos. La iglesia está hecha para todo aquel que necesita ser sanado, liberado, que necesita ser salvado. Para eso está la iglesia. Pero hemos permitido que el enemigo venga y ponga cizaña en la iglesia también. Y la cizaña ha empezado a crecer y va a dar ese fruto de toxicidad que es contrario a lo que el trigo da. Y si es tóxico va a dañar y va a venir a dañar la iglesia también. Y nosotros no podemos permitir que ese tipo de cosas empiecen a crecer en nuestra iglesia. Y aquellas iglesias sanas que quieran seguir manteniendo eso pueden unirse, podemos seguir orando juntos y hacer las cosas correctas también. Pero no podemos permitir que esa cizaña crezca y digamos, este sí, este no, este entra, este no entra. Esa no es la iglesia. Nosotros vamos a seguir siendo la iglesia. Y si volvemos, lo vamos a hacer de la manera correcta para todos. Vamos a tomar en cuenta todos los protocolos que se deben manejar. Sí, como son los de desinfectar los lugares, que las bandejas para los zapatos, que las mascarillas, el distanciamiento, todo eso suena bonito y está bien, lo vamos a hacer.
Pero eso de que tú sí, tú no, tú sí, tú no, olvídense. Eso no es iglesia. Porque la iglesia no es para los sanos o los que se creen sanos. La iglesia es para todos aquellos que están rotos, que están en pedazos, porque así llegamos tú y yo, y el Señor nos rescató y nos salvó. Él nos dijo, no, vuelve cuando estés sano, vuelve cuando se te haya ido la fiebre, vuelve cuando estés bien, vuelve cuando tu matrimonio esté bien. No, Él nos recibió tal y cual éramos y nos restauró, nos hizo nuevamente y aquí estamos. Pero hay un tiempo. Y en este tiempo vamos a ir viendo el trigo y la cizaña. Cuando llegue el tiempo, podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Cuando llegue el tiempo, vamos a ver qué iglesias siguen siendo trigo, qué iglesias dejaron meter cizaña y dónde está la cizaña y lo que vamos a hacer con la cizaña. Y dice, entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, la amontonen y la quemen. Hay un fin para la cizaña y hay un fin para el trigo. Hay un lugar para la cizaña y hay un lugar para el trigo también. ¿Cuál es el lugar que tú vas a elegir? ¿Quieres la perdición eterna? Entonces sigue viviendo como cizaña, sigue siendo tóxico para otros. La cizaña, dice, es una planta de tallo ramoso, hojas estrechas y espigas anchas y planas cuyos granos contienen un principio tóxico. Contienen un principio tóxico. La cizaña es tóxica. La sociedad está llena de cizaña. ¿Y hay gente cizañosa? Sí. ¿Por qué? Porque eligieron ser cizaña y eligieron que la cizaña también crezca en sus vidas. Pero nosotros podemos elegir que cuando llegue el tiempo de la cosecha, seamos trigo o seamos cizaña. Este es el tiempo de volver a ser cristianos, no solamente por nombre, sino por fe, por hechos. No podemos quedarnos de brazos cruzados ya, permitiendo que la iglesia vuelva no siendo la iglesia que tiene que ser. Y no nos vamos a quedar de brazos cruzados tampoco. Al menos nosotros no lo vamos a hacer. Yo no lo voy a hacer. Si volvemos, volvemos todos. Todos. Todos vamos a volver a ser la iglesia que tenemos que ser. Vamos a tomar todas las precauciones que deben tomarse, los protocolos que se deban seguir, pero hay cosas que no las vamos a seguir porque no tienen que ver con la palabra de Dios. Si alguien temeroso de Dios, si nuestro gobierno fuera temeroso de Dios, otra sería la historia de nuestra nación. Si sus ministros fueran temerosos de Dios, otra sería nuestra historia, otra sería nuestra realidad. Vemos personas que están buscando hacer las cosas correctas, pero la cizaña está ahí. Y esa cizaña no les permite avanzar con las cosas correctas que son. Pero hay un tiempo para ti, cizaña. Ese tiempo va a llegar y la cizaña va a ser amontonada y va a ser quemada. La cizaña es expuesta también. Y ahora con todo esto, que no nos extrañe. Ay, es que tantos casos de corrupción. Qué bueno, porque la cizaña también es expuesta. Y así la gente sabe lo que es cizaña y los que todavía siguen siendo trigo. Y se separa el trigo de la cizaña. Y la cizaña tiene un lugar que es la condenación eterna. Y el trigo también tiene un lugar que es la salvación eterna. Y eso lo elegimos ahora. Tú puedes elegir también ser trigo, porque podemos nacer de nuevo en Cristo Jesús y ser transformados, ser nuevas criaturas y que todas las cosas viejas pasen y seamos hechos nuevos. Así que mis hermanos, amigos que hoy nos están escuchando, oremos fervientemente por nuestra nación, sigamos orando fervientemente por nuestros gobernantes, por las autoridades, para que puedan tener un corazón de acercarse a Dios, nacer de nuevo y hacer las cosas correctas a favor de la gente que lo necesita, a favor de la nación que les eligió.
y no cómo se están manejando las cosas. Y que nosotros como iglesia y las autoridades también de muchas iglesias puedan hacer las cosas correctas y no permitir que la cizaña del temor les inunde y por temor hagan las cosas incorrectas. Porque por temor podemos dejar de hacer las cosas correctas que están en la palabra de Dios y hacer las cosas incorrectas que van en contra de los principios y la verdad eterna que Dios nos dejó a través de su palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Y no vamos a dejar a nuestro prójimo de lado. La iglesia tiene que seguir siendo iglesia siempre y vamos a volver. Nos estamos preparando. Así que usted, que son parte de crecer nuestra casa, prepárese. Prepárese, vamos a estar orando que Dios toque los corazones de las autoridades, que ellos puedan ver más allá de lo que están viendo en este momento y que puedan darnos esa luz verde para ser la iglesia que tenemos que ser. Y si no nos dan esa luz verde, de igual forma vamos a seguir siendo la iglesia que tenemos que ser, porque la luz verde nos lo dio el Señor, nos lo dio Dios y Dios sigue siendo Dios. Así que no se desespere, porque hay un tiempo para todo. Así les dijo este hombre, cuando llegue el tiempo de la cosecha, podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Y vamos a distinguirlo también. Pero nosotros como iglesia no podemos permitir que la cizaña se tome el espacio de la iglesia y empiece a generar ese fruto tóxico en la vida de cada persona. La iglesia no puede darse ese lujo de permitir que la cizaña crezca igual que el trigo o que la cizaña crezca más, inunde más y que de esta manera afecte la vida de la iglesia y puede incluso matar al trigo. Si la cizaña es demasiada, no podemos permitir eso. La iglesia tiene que seguir siendo iglesia. Una de las formas de cómo separan también el trigo y la cizaña es, cogen el trigo, cogieron todo ya, lo amontonan en un lugar y luego lo apalean hacia el aire, ¿sí? Lo levantan hacia el aire cuando hay el viento y el viento se lleva la cizaña porque está vacía y cae más allá. Mientras que el trigo cae nuevamente porque tiene el peso del fruto que lleva dentro. Y ahora, en medio de esta situación que estamos viviendo, estas circunstancias nos han venido a movernos a muchos. Pero la cizaña está siendo llevada de un lado a otro, de un lado a otro, de prédica en prédica, de canal en canal, de página en página. Mientras que el que es trigo se mantiene firme. No importa el viento, no importa la circunstancia que sople, siempre va a estar en el mismo lugar. Así es el trigo, porque tiene fruto. Tiene fruto dentro de sí. Tiene vida dentro de sí. Y Dios puso en nosotros vida. Y usted y yo tenemos vida. Y esa vida que tenemos, que es lo que hace que estemos firmes. Y que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina en medio de este tiempo, sino que nos mantengamos firmes a la fe que abrazamos, firmes a la palabra de Dios. No a las ideas que otros tienen, no a las filosofías que otros manejan. Nos mantenemos fieles a la palabra de Dios. Esa debe ser nuestra prioridad. Nuestra guía es la palabra de Dios. No lo que uno diga, lo que otro diga. La palabra de Dios es la que debe guiarnos en este tiempo. Yo no sé qué cizaña usted ha permitido que entre en su corazón desde que empezó la cuarentena. Cizaña de infidelidad, cizaña de muerte, cizaña de falta de perdón, de amargura. ¿Qué tipo de cizaña? ¿Qué tipo de fruto tóxico está afectando su corazón ahora? Y le está dañando. Está arruinando su vida. Y está arruinando su familia, su matrimonio, sus relaciones. Y Dios permitió que usted llegue hoy acá para que pueda ser libre de eso.
Y que esa toxicidad que se ha ido acumulando en su corazón pueda salir hoy en el nombre de Jesús y que usted nazca de nuevo y empiece a dar fruto verdadero, fruto abundante. Porque hay buena semilla que Dios puso en el ser humano. Y usted necesita nacer de nuevo para que esa semilla crezca y que esa semilla dé fruto. ¿Qué cizaña empezó a crecer en su hogar? ¿Qué cizaña empezó a crecer en su matrimonio? ¿Qué cizaña empezó a crecer en su ministerio? ¿Qué cizaña? Este es el tiempo de empezar a acercarnos a Dios nuevamente, de arrepentirnos de nuestros pecados y empezar a ser luz, empezar a ser sal y dejar la cizaña de lado y empezar a ser quienes debemos ser. La iglesia de Cristo. En este tiempo y en todo tiempo. Usted y yo fuimos llamados a ser trigo, no cizaña. El enemigo ha venido a poner cizaña. El enemigo ha venido a poner esta toxicidad en la iglesia, en las familias, pero no más. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y hoy usted está conociendo esta verdad, para que usted reconozca si hay cizaña o no en su vida, si hay cizaña o no en su matrimonio, en su hogar, arrancar esa cizaña, sacarla y por su propio peso va a caer también. Pero usted tiene que ser trigo, usted tiene que elegir ser trigo. No puede vivir una vida doble, no puede vivir una vida que aquí sí y acá no. No podemos ser falso trigo. Si usted ha estado siendo un falso trigo hasta ahora, tiene que dejar de ser falso trigo, porque sabe el lugar que le espera, que es la condenación eterna. Que Dios nos guarde de que en el tiempo de la cosecha nos encuentren como un falso trigo. Y en este tiempo de cosecha vamos a ver falsas iglesias, falsos pastores, falsos líderes, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos de todo, pero también vamos a ver a quienes son verdadero trigo. Hombres y mujeres que dan fruto. ¿Y qué fruto están dando? El fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, la fe. Y ese fruto es evidente. El fruto del trigo es evidente en relación al de la cizaña. Y muchos dirán, pero ¿cómo puede estar diciendo eso? Que hayan falsas iglesias, falsos pastores. Sí, en este tiempo se va a ver. Y que Dios nos guarde a nosotros. Por eso mantengámonos orando, en conexión con Dios, en conexión con la comunidad, para que no seamos llevados por todo viento de doctrina. Nuestra nación, el Ecuador, necesita un toque del Señor, necesita una visitación especial, una visitación sobrenatural. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Solamente a través de la oración, a través del clamor y a través de vivir una vida en santidad, una vida en integridad, los que ya hemos llegado a conocer la verdad. Porque ya hemos conocido a Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y eso no es religión, eso es un estilo de vida y un estilo de vida hacia la eternidad. La iglesia es la reserva moral para este mundo. La iglesia es la que ha llevado salvación a muchos matrimonios. Y no como la iglesia como estructura, sino la iglesia del Señor Jesucristo que predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo también. Así que si usted ha permitido que la cizaña entre en su congregación, que la cizaña entre en su iglesia, que la cizaña entre en su familia, en su matrimonio, es tiempo de rechazar eso, sacar eso y empezar a hacer trigo nuevamente. Y si tú has estado viviendo una vida como cizaña, no dando fruto, tu fruto solamente ha sido tóxico, dañino, que ha dañado a otros, hay salvación para ti. No es casualidad que hoy estés aquí escuchándonos en este momento.
Dios quiere salvarte de la condenación eterna. Él quiere rescatarte de la condenación eterna. Este es el tiempo de acercarse a Dios. Así que ahí donde tú estás, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mis faltas. Hoy me acerco a ti. Yo no quiero la condenación eterna, yo quiero la vida eterna. Perdóname porque he estado siendo cizaña, falso trigo hasta ahora. Pero hoy me acerco a ti para nacer de nuevo. Lléname con tu Espíritu Santo y ayúdame a ser luz y sal para este mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo no sé si usted ha estado pensando que es trigo, pero ha estado siendo solamente falso trigo y se ha estado engañando. O somos o no somos. O somos trigo o somos cizaña, o somos falso trigo. El Señor viene nuevamente por su iglesia, viene por el trigo verdadero, no por el trigo falso. El trigo falso se quedará y las consecuencias vendrán. El trigo verdadero se irá con él. El Señor viene. Yo no sé si este sea parte de los últimos tiempos, ni tampoco quiero entrar en eso. Mi palabra hoy es que seamos siendo el verdadero trigo. Y si no estás siendo el verdadero trigo, arrepiéntete y vuelve a ser el verdadero trigo. Y que nosotros como pastores, como líderes, seamos de igual manera ese verdadero trigo, esos verdaderos hombres de Dios que Él mismo nos llamó en su momento, porque Él sabía lo que puso en nosotros, Él sabía la buena semilla que puso en nosotros. Y quizá hemos permitido que el enemigo venga y ponga cizaña y hoy estemos llenos de temor para ser la verdadera iglesia, pero eso se acabó. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te queremos pedir perdón porque hemos permitido que el enemigo, mientras dormíamos, mientras estábamos preocupados en otras cosas, venga y siembre cizaña. Y esa cizaña ha empezado a dar su fruto. Hoy en el nombre de Jesús rechazamos toda emoción, todo pensamiento tóxico, todo aquello que no viene de ti, que ha venido a matar y no a destruir, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy nos volvemos a ti, mi Dios, y que tu Espíritu Santo nos revele cuál es la cizaña que tenemos que sacar de nuestros hogares, de nuestros corazones, de nuestras vidas, emociones, pensamientos tóxicos que nos están dañando. Y que sea tu palabra la que nos infunda paz nuevamente y esa fe inquebrantable para creer por lo imposible y que podamos ser la iglesia de Cristo en este tiempo y en todo tiempo. Perdona nuestros pecados y hoy nos levantamos para ser el verdadero trigo y que hoy brillemos con la luz de Cristo y que seamos esa sal que fuimos llamados a ser en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Prepárense porque estamos cerca de volver y lo vamos a hacer conforme a la palabra para seguir siendo la iglesia que debemos ser. No la iglesia miedosa, no la iglesia de pijamas, sino la iglesia que está con su traje de campaña listo para la batalla. Que Dios les bendiga. Vamos a seguir en este tiempo de crecer en casa. Siga creciendo en casa. Aun cuando volvamos, no es que no vamos a seguir creciendo, vamos a seguir creciendo en casa, en su casa, en mi casa, en nuestra casa. Que Dios les bendiga, les mandamos un abrazo, oramos por ustedes, están en nuestras oraciones y gracias por todos aquellos que siguen siendo fieles al Señor con sus donaciones, con sus diezmos, con sus ofrendas, porque con eso hemos seguido apoyando a aquellas familias que están en necesidad y usted puede seguir siendo parte de esto. Si usted ha permitido que la cizaña entre en su corazón y ha dejado de darle a Dios lo que es de Dios, pues hoy sea libre en el nombre de Jesús y sea fiel con el Señor. Y siga siendo parte de la ayuda que estamos llevando a aquellas familias que lo necesitan. Que Dios les bendiga.